Arrancamos la segunda temporada de Polaris con un invitado muy especial, un navegante de lo invisible y un cronista de lo eterno. Expresiones con términos arameos como pueden ser confía, malak o hacer la voluntad de Abba, el Padre Azul. Son expresiones muy ligadas al invitado que tenemos hoy, periodista, escritor de una de las sagas o bestsellers más importantes del planeta, como es JJ Benítez, está hoy con nosotros. Muchísimas gracias por venir, JJ, es un placer tenerte en estas coordenadas. Y bueno, Caballo de Troya es, ha clavado o ha penetrado en lo que es el corazón y la mente de las personas durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que te quiero hacer es, ¿cuál crees tú que es la diferencia más clara que hay entre el Jesús de Nazaret que tenemos en tu obra y el que existe en los evangelios católicos? Bueno, pues es muy fácil. El Jesús de Nazaret que aparece en los caballos de Troya es un hombre Dios para mí, según la información que yo tengo, que recibí, pero muy cercano, muy próximo, muy familiar. No es un Jesús de Nazaret castigador, como figura en los evangelios canónicos. En los evangelios canónicos, en la Biblia, que para mí es un naufragio absoluto, el pensamiento y la figura de Jesús de Nazaret están manipulados, tergiversados, de acuerdo a los intereses del momento. No olvidéis que Jesús de Nazaret jamás se propuso fundar una iglesia. Fue un asunto muy posterior, un asunto de los hombres, no de él. Estamos hablando del siglo IV, cuando ya aquella gente, aquellas reuniones empiezan a hacer muy grandes y considera que se necesita una disciplina, una liturgia, una jerarquía y dogmas. Juanjo, tú has dicho en reiteradas ocasiones que no tienes tanta imaginación como para escribir una saga como Caballo de Troya. ¿Podrías dejarnos alguna señal que nos permita sostener que no es una ficción? Hay un libro que se llama Pactos y Señales, hablar de la magia de los caballos de Troya y por qué yo no soy el autor de esa información. No podría serlo nunca. Primero porque no tengo tanta imaginación. Segundo, porque es muy difícil escribir discursos de Jesús de Nazaret con semejante belleza y semejante lógica. Y además, por ejemplo, hay un pasaje en el Caballo de Troya 9, en las bodas de Caná, donde aparece una secuencia numérica que el mayor no aclara su significado. Entonces, yo recuerdo que ya una vez publicado el libro, esa secuencia numérica muy larga, yo se la entregué a una serie de especialistas para saber si tenían algún conocimiento sobre eso. Uno de ellos me escribió al cabo de un tiempo diciéndome que consideraba que eran notas musicales. Esas notas musicales, cuando yo se lo pasé a músicos, compusieron una sinfonía maravillosa que está en mi página web. ¿Cómo puede ser eso si yo no sé música? No tengo ni idea de solfeo. Señales, pruebas de que esa información es veraz, es auténtica, pero que no es mía. Yo me he limitado a transcribirla. Bueno, hay personas que no tienen muy claras conceptos que se repiten mucho en tu obra, como son chispa divina, alma y espíritu. Si nos lo pudieras concretar un poquito para entenderlos mejor. Bueno, por lo que yo he podido deducir a través precisamente de la lectura de los caballos de Troya, y que no explica la Iglesia Católica ni la religión, al menos yo no lo he visto nunca. La gran diferencia entre la chispa divina y el alma es que la chispa divina es una fracción del Padre Azul, del número 1, que llega
a la mente de las personas cuando más o menos pueden tener 5 o 6 años. Cuando toman la primera decisión moral, el niño o la niña, es uno de los grandes misterios que no conocen por lo visto ni los ángeles. El Padre Azul se fracciona y viaja al interior de la mente de ese niño o de esa niña y se instala para siempre. Es decir, según esto, Dios, el número uno, viviría permanentemente en cada persona, en la mente de cada ser humano. Cuando llega esa chispa, repito, alrededor de los 5 o 6 años, llega con un regalo. Según esa información que está en los caballos de Troya, ese regalo es el alma. El alma es la personalidad, el yo con mayúsculas, algo que es eterno. Es otro regalo del Padre Azul y llega justamente cuando se fracciona y viaja a la mente humana. El espíritu es lo mismo que el alma, prácticamente, para mí. Es decir, sería la definición más importante sería mente, la mente humana, que es una criatura que nace justamente con el ser humano en la concepción prácticamente, la chispa divina que aparece a los 5 o 6 años y de la mano llega el alma, el espíritu. Bueno, Juanjo, La luz de tungsteno es tu último libro y tú dices que no es una novela, que no es un ensayo, que es una especie de diario del alma, 1101 reflexiones que has ido escribiendo a lo largo de 400 días. En tu portada vienes a decir algo así como la solución a tus problemas está en el interior, ábrelo. ¿Qué van a encontrarse los navegantes de esta coordenada de Polaris cuando abran esa portada? Pues se van a encontrar una serie de respuestas a muchísimos problemas y dudas que generalmente tiene el ser humano. Yo escribí ese libro hace ya bastantes años como un intento de respuesta a una duda que yo tenía y que sigo teniendo todavía, y es: ¿las ideas de cierta importancia que nos llegan son nuestras o son de fuera? Agarré unos cuadernos de campo y estuve 400 días escribiendo todo lo que me llegaba y que yo entendía o consideraba que tenía cierta importancia, que eran pensamientos o frases de importancia. Y bueno, pues me encontré con un promedio de 25 frases, de 25 pensamientos diarios, que por supuesto no eran míos. Yo no soy tan inteligente, ¿eh? Entonces, la conclusión a la que llegué es que las ideas importantes no son nuestras, llegan de fuera. Y en concreto, la reflexión 101 tiene una simbología muy especial en lo que es tu obra, ¿no? Esta última obra. Bueno, de hecho tiene diferentes significados. En la Cábala, por ejemplo, el 101 está vinculado al esfuerzo extra. Se dice que quien puede estudiar un texto 100 veces es un sabio y quien lo hace 101 lo trasciende. También en numerología, el 101 se refiere a ese inicio, vacío inicio, a ese morir para volver a nacer. Pero en el momento vital que tú te encuentras actualmente, ¿qué significado tiene para ti? Bueno, la historia del 101 es un antiguo romance que yo tengo con ese número, porque en el año 96, buceando en el Mar Rojo, yo me encontré un anillo que siempre llevo conmigo, ¿eh? Donde aparece el 101, 101, 9 veces, 9 palos y 9 ceros. Cuando yo mandé a analizar este anillo, daba unas características imposibles. Por ejemplo, irradia luz que no es visible al ojo humano. Solamente con una cámara de termovisión se ve que tiene un haz de luz alrededor. Y, por supuesto, tenía otras características que no os voy a contar ahora para no hacer muy largo la historia. A partir de esos momentos, yo descubrí
que había una serie de casos de encuentros con tripulantes, con ovnis, donde aparece el número 101 en la nave, en la cúpula generalmente de la nave o alrededor del disco. Eso me llevó a pensar pues, que el 101 tenía una especialísima importancia a nivel cósmico, y bueno, sigo ahí investigando. Estupendo, Juanjo. Mira, hay muchas personas que dicen que tu obra les ha devuelto la esperanza, que han tenido como un nuevo renacer a esa espiritualidad tan necesaria y que todos de una manera o de otra buscamos. Y quería que nos analizases un poco cómo ves tú la sociedad, cuál sería la mejor manera de encauzar todo ese mundo espiritual que nos falta, tú que tanto has viajado y que ahora, bueno, pues todo está muy reducido a no salirte de lo marcado, a seguir el camino que dicta la mayoría y a dejarte, bueno, y lo entrecomillo, ¿no?, de opiniones conspiranoicas y de cosas sin sentido. Siempre es muy gratificante, ¿no?, para mí recibir cartas o correos o opiniones de la gente pensando, diciéndome que, por ejemplo, los caballos de Troya han modificado su brújula mental, su forma de pensar, ¿no?, de enfocar la vida. Es muy, muy interesante, muy gratificante, y entiendo que ese es mi trabajo, es decir, abrir o intentar abrir la mente de las personas, tanto en la vida después de la muerte como en Jesús de Nazaret y su mensaje enterrado actualmente por la Iglesia Católica, o en el fenómeno OVNI, donde llevo ya 50 años de investigación. Y bueno, pues lo que yo intento es transmitir esa información que generalmente está oculta. Los militares tienen mucha información sobre el tema OVNI, por ejemplo, pero no lo van a reconocer, no lo van a decir, no van a mostrar lo que tienen, lo que saben. Mi trabajo, mi obligación es esa, es decir, ¿por qué? Pues porque primero son realidades, segundo, son realidades que llevan y mueven siempre a la espiritualidad y sobre todo a la confianza en el más allá, a la confianza después de la muerte, a la confianza de que vamos a seguir vivos físicamente. Es decir, mi trabajo en este sentido, digamos que tiene dos objetivos. Primero, informar, y sobre todo informar de lo que no informan las autoridades o los militares o la Iglesia, y en segundo lugar, proyectar esperanza. Juanjo, en cuanto a la muerte o la vida después de la vida, como tú sueles llamarla, cada vez hay una corriente mayor que entiende la muerte como una especie de ciclo de sucesivas reencarnaciones hasta que pasemos por todos los roles posibles y bueno, nuestra alma aprenda, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a este punto de la reencarnación, que además incluso la gente habla de recordar vidas pasadas y este tipo de cosas? Bueno, yo debo aclarar que no creo en la reencarnación desde hace mucho tiempo, no la creo necesaria. ¿Por qué? Pues porque no es cierto que el ser humano llegue a la Tierra, a este mundo, para aprender. Eso es falso. ¿Por qué? Pues porque aunque vivieras más de 1.000 millones de vidas, no aprenderías ni la centésima parte de lo que te está rodeando. Por tanto, aquí a este mundo se viene a otra cosa. Se viene a experimentar, que no es lo mismo que aprender. ¿Y experimentar qué? Pues muy sencillo. Del lugar del que procedemos, de nuestra verdadera casa, en ese lugar no hay tiempo. En ese lugar no hay enfermedades. En ese lugar no hay venganzas, no hay odio, no hay negatividad. Todo eso sí se puede aprender, experimentar en realidad aquí. Aquí sí se aprende lo que es, o sí se experimenta lo que es el tiempo. Aquí se experimenta el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la alegría, la riqueza. Allí de donde venimos no hay dinero. Entonces, yo pienso que esta vida nuestra es una simple aventura. Decidimos voluntariamente
descender a la materia, es decir, a la imperfección, pues porque de donde venimos, del lugar de nuestra verdadera casa, donde estamos, más allá, no hay nada de esto. Y entonces simplemente voluntariamente entiendo que llegamos al mundo para experimentar estas sensaciones. Cuando se termina esa aventura, cuando se termina el contrato, pues volvemos a nuestra casa. A mí me resulta muy interesante todo esto que nos cuentas, pero me gustaría profundizar un poco más, a ver cómo explicarías tú, bueno, pues el modo que tienes tú de ver ese reencuentro que vamos a tener con nuestros seres queridos y dónde vamos a encontrarnos con ellos, si nos puedes detallar un poquito más esas cosas y también, bueno, pues ¿cómo gestionas tú todas esas señales internas que muchas personas no son o no somos capaces de ver? ¿Cuál sería la mejor forma de aprender a interpretarlas y a escucharlas? Bueno, sí, he recibido muchísimas señales, muchas, desde hace muchos años. Yo tenía antes, ya no lo hago, tenía la costumbre de pactar con una persona, con un amigo, el primero de los dos que muera, si hay algo al otro lado, que avise. Y algo que surgía medio en broma, se convirtió con el paso del tiempo en algo muy serio. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas personas, muchos de estos amigos, después de fallecer, me daban la señal que o yo bien había solicitado o la que él consideraba oportuno. Entonces no tengo ya absolutamente ninguna duda respecto a la vida después de la muerte. He tenido tantas señales, tantísimas, que yo creo al 150% de que después del dulce sueño de la muerte, lo que hay es la vida, la verdadera vida. Juanjo, hay personas que están pasando auténticos desiertos emocionales, bien en guerras, soledad, angustia, falta de alegría, de propósito vital. Para todas ellas, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles para despedir esta entrevista? Bueno, lo único que se me ocurre es que, lo hablábamos antes, esta vida es una experiencia, es una aventura y cada uno, desde mi punto de vista, antes de nacer establece unas reglas, un contrato, una misión a cumplir, la que sea, buena, mala, regular o una mezcla de todas ellas. Entonces, si eso es así, yo creo que sí, yo creo que es así, no hay que levantar el puño contra Dios, no hay que lamentar nuestra existencia, porque está previamente firmada por nosotros. Al nacer eso se borra, ese contrato se borra y uno sigue la vida de acuerdo con el plan previsto. Entonces lo que yo le recomiendo siempre a la gente es primero que sepa que existe ese contrato, que es importantísimo. Segundo, sencillamente que se limite a vivir. Lo más importante de este mundo es vivir, porque no va a volver a repetirse desde mi punto de vista. Y si vienen mal dadas, pues lo que hay que hacer es confiar. Confiar. Ese es mi consejo más importante, hay que confiar. Bueno, y con la confianza de Juanjo y abrazando la esperanza, despedimos las coordenadas de Polaris hasta la próxima frecuencia, porque si es con vosotros será mucho mejor. Muchas gracias.